Gloria sea al Señor, amén, quien vive y reina por siempre y para siempre. Dale una ofrenda de palma fuerte, fuerte, fuerte al Señor en esta hermosa y gloriosa mañana. Dale una ofrenda de palma fuerte, fuerte, fuerte al Señor, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Voy a pedirle de que abra su Biblia en el libro de Salmos capítulo 91. Salmos 91, y cuando lo haya encontrado me hace saber con un amén, con un gloria a Dios, con un aleluya, como usted guste, pero hágame saber que ya lo tiene. Sean bienvenidos todos y cada uno de vosotros a la casa del Señor en esta hermosa y gloriosa mañana, en la cual creemos que Dios va a estar bendiciendo nuestras vidas de una manera muy especial. Amén. Abra su Biblia, ya lo tiene, Salmos capítulo 91. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, y bajo la alianza y el poder de su Santo Espíritu. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Wow, qué hermoso. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Una vez más el versículo 7 y oramos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Rey bendito, porque tú eres fiel, eres justo y eres verdadero. Gracias por darnos la bendición, el privilegio de poder estar en tu casa en esta hermosa mañana. Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor, tanto como los que están acá presentes, como aquellos que nos miran, Señor bendito, desde sus casas, desde sus hogares, o ya sea en su lugar de trabajo, o tal vez aún en el hospital. Padre, glorifícate en las vidas de tus hijos en esta hora. En lo que a mí respecta, Señor, como siempre te digo, yo solamente quiero ser quien sirva el pan a la mesa de tus hijos. Pero el pan viene de parte tuya, mi Rey. El pan viene de tu corazón. Solo dame el privilegio de poderlo poner a la mesa de tus pequeños. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Puede ocupar su lugar, pueblo de Dios. Y una vez esté sentadito, sentadita, con toda su fuerza, denle una ofrenda de palma fuerte, 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 fuerte al Señor. Aleluya. En esta mañana voy a estar compartiendo, o en este día voy a estar compartiendo la segunda parte de mi testimonio. El testimonio del pastor Melvin Carranza. Hace 2 domingos, amén, compartía la primera parte. Y la primera parte se trató de cómo Dios me ha guardado a lo largo de mi vida, amén, aun cuando yo no le conocía. Amén. La primera vez que estuve a punto de perder la vida fue al año de edad, luego a los 5 años, y así sucesivamente cada una de las ocasiones que compartía con ustedes hace 2 domingos. Pero terminé la primera parte diciéndole ese evento que marcó mi vida. Amén. Cuando tenía ya 7, 8 días de parranda, 7, 8 días de carnaval allá en mi pueblo, y como al amanecer de ese día, después de lo que me ocurrió, amén, hice un pacto con Dios. Que se recuerda que le decía que aquel pacto constaba de varias cosas. Amén. Yo le dije al Señor: sé que me he apartado de tus caminos, sé que me estoy desviando, y Dios mío, quiero hacer un pacto, porque lo poco que aprendí cuando iba con mi mamá a la iglesia de pequeño, le decía yo, cuando ya tenía unos 17, 18 tal vez,
cuando hice este pacto con el Señor, 17 lo más seguro, le dije al Señor: Señor, va a haber un día que te voy a servir. Solo permíteme estar afuera un tiempo. Permíteme probar lo que el mundo ofrece. Y va a haber un tiempo en que voy a venir y te voy a servir con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y todo mi ser. Solo le dije: quiero pedirte estas 4 cosas que sean parte del pacto. Una, que cuando ya sea el tiempo que tú me llames para venir a servirte, Señor, no quiero venir a ti después de haber tenido un accidente en el cual pude haber casi muerto, en el cual estuve a punto de morir o estando en el hospital. No quiero venir, y no estoy diciendo que sea malo, y le dije al Señor: y no es que sea malo venir a ti después de un accidente, pero yo no quiero venir a ti porque ya mi vida estuvo a punto estuve a punto de perder mi vida en el accidente, y por eso venga a ti. No quiero venir así. Segundo, Señor, le dije a nuestro Dios: no quiero venir a ti porque esté muy enfermo, y que debido a las enfermedades, que me digan que es una enfermedad incurable, o que ya no soporte luchar con las enfermedades, y debido a eso yo te busque. Le dije: no quiero que uses eso tampoco. Y no es que sea malo venir a los pies del camino, a los caminos del Señor de esa manera, iglesia. Hay muchos que así vienen y se convierten, y mire, y Dios los usa en grande manera. Pero yo no quería venir de esa manera. Y le dije: Señor, tampoco quiero que me traigas a ti porque ya no soporte los problemas. Si ya en ese entonces estoy casado, Señor, si ya tengo familia, que porque estoy a punto de perder mi matrimonio, o que mis hijos están en líos, o yo mismo, Señor, no quiero venir de ninguna de esas maneras a tus caminos. Y la cuarta le dije, la última: sobre todo, mi Dios, te pido por favor que no permitas que Satanás lleve mi alma al infierno. No permitas, Señor, que Satanás lleve mi alma al infierno. Y yo te prometo, le dije, yo hago este pacto contigo, que un día te voy a servir, voy a venir a ti y te voy a entregar todo mi ser. Eso fue a los 17 años de edad. Y desde ahí comencé a alejarme más y más de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios y hemos crecido en el Evangelio, cuando recién comenzamos a vivir en el mundo, nos hablamos a nosotros mismos y nos empezamos a decir, y no solo si no creciste en el Evangelio, si tú ya, aún ya siendo adulto, te convertiste y serviste al Señor algunos años y luego te apartas de los caminos de Dios, estoy seguro que todos decimos esto: ok, voy a estar en el mundo, sí, pero no voy a hacer tal cosa. Oh, no, yo tal cosa no la voy a hacer, eso ya sería demasiado. Bueno, la cuestión es que poco a poco comenzamos a hacer todas aquellas cosas que dijimos que no íbamos a hacer. Poco a poco comenzamos a hundirnos en el fango, comenzamos a hundirnos en el lodo cenagoso, comenzamos a vivir en una vida de pecado, una vida de maldad, y comenzamos a pervertirnos y comenzamos a degradar nuestra vida espiritual y a hundirnos más y más en el pecado. Algo que sí le doy gracias a mi Dios es que me permitió mantenerme fuera de las drogas, fuera del alcohol y fuera del cigarrillo o de cualquier otra de esas cosas. Esas cosas sí nunca tuve un vicio, nunca tomé, nunca usé droga, nunca fumé, ni siquiera fumar cigarrillo, nada, ninguna de esas cosas. Y le doy la gloria al Señor y le agradezco siempre porque me libró de esas cosas. Pero de ahí, hermano, todo lo que usted quiere imaginarse, todo lo hice. Me corrompí, mi vida la hundí en el pecado, en la maldad, hasta que me vine a este país a los 20 años y aquí, hermano, seguía viviendo lejos de los caminos de Dios. Poco antes de convertirme, ya estando yo casado, y esto es lo tremendo, que yo anhelaba tener un hijo. Y cuando mi esposa quedó embarazada y supimos que iba a ser una niña, el alma se me alegró. Pero yo manejaba muy loco, era muy loco para manejar. Lo mínimo que yo manejaba en el freeway era 90 millas por hora. Eso era lo mínimo. Tal vez 85 cuando no andaba muchas ganas de correr rápido. Pero yo no bajaba de 90 millas por hora, de ahí 95, 100 y a veces hasta más, dependiendo de si el tráfico lo permitía.
Y me recuerdo que aún lloviendo yo no bajaba la velocidad. Tal vez lloviendo era el único tiempo cuando manejaba 70, 75. Con lluvia, con mucha lluvia. Y me recuerdo poco antes de convertirme, yendo hacia el trabajo, ya habiendo nacido mi hija, estaba lloviendo, iba a 75 millas por hora. Y un 18-wheeler que iba adelante, bastante adelante de mí, se deslizó y se volteó. O sea, no se volteó así, sino que se giró. O sea, que iba quedando de esta manera. Iba volteado. Y cuando yo frené, yo iba demasiado rápido. Había demasiada agua y los frenos no funcionaron. El carro solo como que agarró más impulso en lugar de detenerse. Solo le hacía así mi carro. Iba con mi primo y creo que iba un compañero, otro familiar, no me recuerdo, pero iba alguien más con nosotros. Y me recuerdo que iba así y aquel camión, como se había volteado, el conductor del camión vio que yo iba encima de él y el camionero oprimía su claxon, el pito, la corneta, como pensando que es que no me había fijado. Sí me había fijado, lo que pasa es que mi carro iba sin control. Solo me recuerdo que me agarré del volante, mi primo se agarró de donde pudo y cerré los ojos. Cuando abrí los ojos, quedé así de aquel 18-wheeler. ¿Cómo se detuvo el carro? No me pregunte, porque yo sé que los frenos no iban funcionando. Y Dios me guardó de la muerte tantas y tantas veces a lo largo de mi vida, hasta que en el 2005, hermano, perdón, en el 2001, en el año 2001, allá como por mayo, entre mayo a junio, mi suegro, que ya tenía tal vez un año o un poco más de convertido, me llama y me dice: Melvin, te quiero pedir un favor. Y le digo: dígame. Un sobrino mío que está en Los Ángeles dice que ya no quiere estar allá, se fue para allá porque tenía unos amigos, pero no se siente bien, se siente solo y pues quiere la compañía de la familia. Y me dice: ¿será que me puedes acompañar? Vamos hasta Los Ángeles porque voy a ir manejando. Me dice: ¿será que me acompañas a manejar, a ir hasta Los Ángeles a recogerlo? Te pido a ti porque yo sé que te gusta manejar. Yo trabajaba en la compañía que trabajaba era de jacuzzis, hacía jacuzzis, pero desde que saqué la licencia me empezaron a usar como delivery y hacía las entregas, iba a entregar los jacuzzis, iba para todos lados, a Mississippi, a Atlanta, a Luisiana, aquí mismo en Texas. Mire, conocí casi todo Texas. ¿A qué ciudad de Texas que tal vez no haya ido? Tal vez son muy pocas. Era una compañía de jacuzzis muy grande y ellos le vendían a tiendas. Entonces yo iba a dejar los jacuzzis a estas tiendas. Entonces se iba a todas partes. Entonces mi suegro sabía que manejaba mucho. Me dice: a ti te gusta manejar mucho, ¿me acompañas? Ok, está bueno, vamos. Llegó ese día, hermano, era un viernes. Él ya había hablado con su pastor oró por él y salimos ese viernes. Me recuerdo que hubieron varios obstáculos, de tal modo que el auto que llevábamos se empezó a calentar. Y por alguna razón, aún antes de que eso ocurriera, mi suegro empezó a manejar. Yo me sentía bien nervioso y no entendía por qué. Pero bien nervioso. Y es lo que mi suegro comenzó a manejar. Pero yo me sentía nervioso y casi hasta temblaba. Y yo decía: ¿qué me pasa? Si a mí nunca me ha dado miedo andar manejando, ¿por qué hoy me pongo? ¿Por qué siento nervioso? Pero no le dije nada a mi suegro. Manejamos tal vez como unos 30, 40 minutos y el carro que llevábamos comenzó a calentar, se sobrecalentó. Nos paramos, mi suegro lo checó, dijo: tal vez le falte agua. No le faltaba agua, le echó agua como quiera. Me dijo: no sé qué está pasando. Entramos a la gasolinera, compramos unas cosas y salimos. Y comenzamos a manejar y el carro ya no calentaba. Pero me dice: no vaya a ser que es el Señor diciéndome que no lleve este carro. Le llamó a mi suegra y le dijo: mira, nos vamos a regresar, el carro nos iba dando problema, ahorita ya no está calentando, pero mejor tráenos la 4Runner y te vamos a encontrar en Katy, en tal parte, en tal calle, ahí nos encontramos.
Entonces mi suegra manejó, ellos viven allá, aún viven en el mismo lugar, en la misma casa. Ellos viven en la Imperial Valley y la Rich, más o menos esa área, ahí ya lo que es la 1960 y el 45, por esa área. Y desde ahí mi suegra manejó hasta Katy y por ahí nos esperó. Nosotros bajamos otra vez hasta ahí y agarramos la 4Runner que tenían mis suegros en ese entonces. Y comenzamos, y él siguió manejando. Llegamos a San Antonio. Saliendo de San Antonio me dice, ya tengo hambre. Eran ya como eso de las, tal vez 9, 10, entre 9 a 10 de la noche, como eso de las 9, 9 y media. A mí me dice mi suegro, tengo hambre, parémonos a comer. Ok, nos paremos a comer, entramos a un lugar a comer. Estuvimos ahí tal vez hasta casi a las 11 o tal vez a las 11 de la noche. Y salimos, pero al salir vengo yo y le digo a mi suegro, ¿quiere que le ayude a manejar? Y me dice, ¿ya quiere manejar? Porque yo todavía puedo. Me dice, no, déjeme le ayudo. Le digo, ok, está bueno, me dice. Agarré, saliendo ya de San Antonio, comencé a manejar, eran ya como las 11 de la noche. Hermanos, no sé, como a unas 2, entre 2 a casi 3 horas, diría yo. Entonces no, eran las 11:30 cuando salimos del restaurante. Todavía llevaba bastante gasolina, pero me dice mi suegro, vamos a pararnos a echar gasolina y a llenarlo otra vez de una vez, ya que estamos aquí. Lo volvimos a llenar el tanque, hermanos, y salimos. Y ya yo manejando. Entonces sí, ya eran como las 11:30. Porque hoy en día, cuando he ido he manejado por el 10 hacia Los Ángeles, le he puesto atención cuánto tiempo hay de San Antonio a ese pueblo donde me ocurrió lo que ahora voy a compartir con usted. Y es entre 1:30 a 2 horas más o menos. Entonces, era ya entre las 11 a 11:30 cuando salimos. ¿Por qué digo esto? Porque iba aún manejando, era la 1 de la mañana. Y desde que se sale de San Antonio, para aquellos que han manejado por toda la carretera, por el Interestatal 10 hasta Los Ángeles, saben que saliendo de San Antonio, la carretera 10 está construida entre montañas, puras montañas. Ahí solo son curvas, bajadas, subidas, curvas, bajadas, subidas. Pareciera un laberinto. Había luna llena, se veía bien bonita la luna. Bueno, no la lograba ver porque estaba alta, no estaba enfrente, sino que estaba elevada. Pero se veía todo bien iluminado. Pero yo llevaba muchos nervios y no entendía por qué. Bueno, la cuestión es que desde que salimos de Houston, mi suegro no paraba de contarme testimonios de las cosas que en ese año y medio que él tenía de convertido, estaba viendo en los caminos de Dios. No paraba de decirme, fíjate que a tal hermano le pasó esto, fíjate que a tal hermana y esto, y comenzaba a decirme, platicando. Yo creo que para que se hiciera ameno el viaje. La cuestión, hermanos, es que llegó un punto, estando ya 1:30, pasando ya por Kerrville. Mire, hermanos, yo no le había puesto atención hasta pasaron años y años que yo no manejaba por esa carretera, hasta que mi hijo, estando en el ejército, volví a ir a esa área porque mi hijo estuvo destacado en El Paso, Texas. Ahí estaba el cuartel donde él estuvo, y nos tocó que viajar a veces 2 o a veces hasta 3 veces por año para irlo a visitar allá. Y lo que le quiero decir es que la primera vez que volví a pasar después de tantos años, cuando iba por esa área, yo le dije, Señor, muéstrame desde que salí de San Antonio, que cuando llegue al lugar que es, tu Santo Espíritu me visite como me visitaste ese día. Quiero ver qué lugar es. Hermanos, cabal cuando íbamos pasando por Kerrville, descendió el Espíritu Santo sobre mi vida. Y ahí entendí que ahí era. Le puse atención qué curvas son, y ahora ya puedo pasar de día y de noche y sé exactamente por dónde es. Es inmediatamente, Kerrville es un pueblo que está entre montañas, está en la parte de abajo. Hay montaña acá y hay montaña abajo, y ellos al otro lado, perdón, son montañas tras montañas y ellos están abajo. Y cuando ya empieza a salir uno de Kerrville, tienen una gran cruz. Se ve que es un pueblo quizás muy cristiano. Tienen una gran cruz así, y que hasta es un lugar de como turístico, una enorme cruz que las primeras veces que pasé por ahí no le había puesto atención. Y hasta que un día me dijo pastora, me dijo mi esposa, cuando ya llegamos aquí donde Dios se te apareció,
Y le digo, sí, y me dice ella, mira, y esa cruz, lo buscamos, tiene añales de estar ahí. O sea, cuando eso me pasó a mí, esa cruz ya estaba ahí. ¿Por qué menciono todo esto? Íbamos ya saliendo de Kerrville ese viernes, yendo hacia Los Ángeles con mi suegro en el 2001. Era como por mayo, junio del 2001. Perdón, del año 2000, ya me estoy adelantando. Eso fue en el año 2000, ya en el 2001 es cuando me convertí. Perdón, en el año 2000, allá como por mayo, junio del año 2000. Íbamos saliendo de Kerrville. Acuérdense, son curvas, bajadas, subidas. Íbamos saliendo de Kerrville. Y al salir de Kerrville, la montaña, en lo más alto, la cortaron. Y bien se ve cuando la carretera va a entrar donde han cortado la montaña para que pase la carretera. Bueno, aquí está lo tremendo. Mi suegro me seguía contando testimonios. Cuando de repente, cuando veo aquello, a cómo estaba cortada la carretera y nosotros íbamos a entrar ahí, me empezó un escalofrío en los dos pies, pero como un hormigueo, como cuando se le duermen las piernas. O sea, ¿se ha notado cuando se le duerme una pierna o un brazo que se siente un hormigueo? Bueno, empecé a sentir un hormigueo en los dedos de los pies. Y al sentir aquello a mí me llamó la atención, porque era solo en los dedos de los pies. Y yo miraba hacia adelante y miraba hacia abajo, y luego empezó ese hormigueo a subir. Pero yo sabía que no era que se me estaban durmiendo las piernas, era distinto, pero era un hormigueo parecido. Y aquello comenzó a subir, y la piel se me erizaba. Yo en ese tiempo no conocía al Espíritu Santo. Hoy, cuando ya me convertí, y hoy que conozco la presencia del Señor, entiendo que lo que me estaba pasando es que el Espíritu Santo me estaba visitando. Y yo sentí aquel escalofrío, pero iba subiendo despacio. No fue algo que me inundó rápido con violencia, no, sino que bien lento, iba subiendo. Cuando llegó a mis rodillas, yo volví a ver otra vez y dije, ¿qué es esto? Pero los pelos se me paraban y siguió subiendo. Cuando llegó a la cintura, yo bajé y hasta miré a mi suegro, y mi suegro iba viendo hasta afuera, porque es que estaba linda la noche. Había luna llena, estaba bien iluminado, y él iba viendo afuera en las montañas. Entonces él iba viendo hacia afuera, y yo me le quedo viendo, y luego miro y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y siguió. Cuando llegó a mi rostro, vive Dios, iglesia, que no miento. Cuando llegó a mi cabeza, sentí, yo no sé, tal vez no, pero yo sentí que los cabellos de mi cabeza se erizaron, se pusieron derechitos, parados. Y aquello, pero la cuestión es que cuando llegó a mi rostro, yo ya no aguanté. Momentos antes de que llegara a mi rostro, cuando le digo que llegó a mi cintura y vi a mi suegro, cuando vi hacia enfrente otra vez, miré la hora. Era la 1:04 de la mañana, de la madrugada. La 1:04 de la madrugada. Después de ver la hora, vi el velocímetro. Iba a 70 millas por hora. Después de ver el velocímetro, fue cuando llegó aquello hacia mi rostro. Y al llegar a mi rostro, iglesia, yo cerré los ojos. Acuérdese dónde le digo que iba manejando. Cerré mis ojos. Cuando cerré mis ojos, fue como que pusieron un farol delante de mí, como que se pusieron una luz de esas de los estadios, de esas luces fuertísimas en mi rostro. Aún con los ojos cerrados, me vi a mí mismo. Tuve una visión, me vi a mí mismo, y la luz no me dejaba ver. Entonces yo tuve que poner la mano en la visión. Yo tuve que poner la mano de esta manera porque no veía, para que tal vez por la mano, y yo decía y quería ver, y aquella luz no me dejaba. Pero aún con los ojos cerrados yo podía sentir aquella luz iluminando mi rostro. Entonces, y le digo y le advierto, yo no iba dormido, porque hay gente que se ha atrevido a preguntarme cuando comparto este testimonio, ¿será que se durmió, pastor? No lo creo, y ya vas a saber por qué. Porque yo seguía oyendo a mi suegro hablando. Él seguía hablando, él no paraba de contarme testimonios de
y de ir cantando. Cantaba porque iban con alabanzas, cantaba y platicaba y no paraba de hablar aquel hombre. Entonces, cuando yo vi aquella luz, y aquella luz empezó a hacer más débil, de manera que yo pude quitar la mano de mi rostro y pude ver aquella luz. Cuando la luz se debilitó, vi una mano. Y yo quiero que vaya conmigo, no me pierda Salmos 91, porque vamos a volver a Salmos 91. Y tal vez usted se esté preguntando ¿por qué el pastor abre para contar su testimonio en Salmos 91? Lo va a entender más adelantito. Ahorita vaya conmigo a 1 Corintios 2:9. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Lo tiene, iglesia. Amén. Dice así la palabra del Señor. Es más, le hablo desde el versículo 6 para que entendamos mejor. Dice Pablo, escribiéndole a los corintios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, o al Señor de gloria. 9, aquí es donde los quería llevar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted tiene que entender una cosa: Dios en estos tiempos sigue hablando al ser humano como en los tiempos antiguos. Amén. Y lo que hoy voy a compartir con ustedes, tal vez algunos no lo vayan a creer, pero vive Dios que no miento ni exagero en nada de lo que estaré compartiendo. Entonces vi la luz disminuir en fuerza y pude quitar mi mano. Me vi a mí mismo frente a aquella luz, y cuando la luz se debilitó, vi una mano. Vi una mano, solo vi como del codo hacia acá, hacia los dedos. Vi la mano, era una mano limpia, que se iluminaba, como que emanaba luz por sí misma. Una mano pura, santa, que cuando la vi me transmitió paz, me transmitió tranquilidad, pero al mismo tiempo me hizo sentir miserable en el sentido como pecador. La veía tan limpia aquella mano, y aquel vestido, veía una vestidura como nunca he visto ese tipo de tela. Era una tela blanca, delicada, se veía muy fina, como que costaba mucho dinero. La veía de aquí hasta acá, y la vestimenta le llegaba hasta aquí. Y era una vestimenta holgada, no era apretada o pegada al brazo, sino que holgada, o sea, bastante holgada. Pero aquello tan lindo, tan hermoso. Y cuando vi aquello, escuché una voz que me dijo: Melvin, ¿por qué tienes miedo? Cuando yo oí la voz que mencionó mi nombre y me preguntó por qué tenía miedo, yo entendí que era porque iba nervioso. Y cuando me dijo: Melvin, ¿por qué tienes miedo?, vi en el hueco de la palma de esa mano, vi la camioneta que yo iba manejando, la 4Runner roja que yo iba manejando en ese instante, estaba en el hueco de la palma de la mano. Y cuando yo veo aquello y me quedo y digo: Dios, ¿qué es esto? Y me vuelve a decir: ¿por qué tienes miedo?
si en el hueco de la palma de mi mano has estado a lo largo de toda tu vida. Y me empezó a traer a la memoria aquel día que hice aquel pacto con él. Y me dijo: Melvin, ¿me escuchas? Me recuerdo que me postré en la visión. Me postré y le dije: sí, Señor, te escucho. De repente sentí una mano en mi mejilla derecha. Sentí una mano y me pongo la izquierda porque sé que era una mano izquierda. ¿Cómo sé que era una mano izquierda? Porque si usted ve, los dedos están juntos, los 4 dedos estos están juntos. Solo es el dedo izquierdo, el dedo gordo el que queda bien separado de los otros, ¿verdad? Sé que era una mano izquierda porque el dedo que está solo quedaba en mi nariz así. En mi nariz, y los otros 4 dedos alcanzaban, cubrían mi mejilla hasta llegar hasta mi oído. Y se reposó aquella mano. Y sentí un cariño y un amor como de un padre. Y yo sabía que no era mi suegro. Sabía que no era mi suegro, porque él, para poner su mano izquierda no podía. Si hubiese sido la mano derecha, hubiese dicho: es mi suegro el que puso su mano. Pero entonces hubiera puesto su mano derecha no aquí, sino que la hubiese puesto en el otro lado. ¿Sí ve cómo Dios hace las cosas? Él pudo haberlo hecho al otro lado, pero yo hubiera pensado que era mi suegro. Por eso puso su mano izquierda sobre mí, para que yo entendiera que no era mi suegro. Porque yo analicé y dije: no puede ser mi suegro por la posición en la que está la mano. Y es que además yo sentía como el resto del cuerpo salía de mi lado izquierdo. Y él posó su mano sobre mi rostro. Y cuando puso su mano sobre mi rostro, yo mantenía llorando. A todo esto, hermano, yo iba con los ojos cerrados. Yo no podía abrir los ojos. Y acuérdese la carretera que le he dicho que iba manejando. Cuando de repente aquella voz que me dijo que no tuviera miedo, o porque me preguntó por qué tenía miedo, me volvió a hablar y me dijo: Melvin, le dije: dime, Señor. Con su mano suave y delicada hizo mi rostro hacia el lado izquierdo. No con violencia, no fuerte, pero sentí que cuando él jaló, yo cedí mi rostro y volteé mi rostro todo hasta el lado izquierdo. Cuando él había puesto mi rostro hacia el lado izquierdo, me volvió a hablar y me dijo: abre los ojos y mira la luna. Cuando abrí los ojos, yo iba viendo hacia afuera totalmente por la ventana. No vi hacia enfrente, solo vi hacia afuera. Y como me dijo que mirara la luna, le hice así, pero la luna estaba arriba, así que no la veía. Tuve que hacer esto para tratar de verla. Cuando le hago así, no vi la luna, solo vi el resplandor. ¿Sí ve cuando está la luna llena y hay un resplandor? Entonces yo le hice así, el techo del carro no me dejaba verla, empecé a hacerle así, no vi la luna, solo vi el resplandor de la luna. Cuando vi aquello brillante alrededor de la luna, volví a sentir aquel escalofrío que corría, pero ahora ya no era de abajo hacia arriba, ahora comenzó de arriba. Cuando yo le hago así, vivo el reflejo, comienzo a sentir aquel escalofrío otra vez, pero ahora era de mi cabeza yendo hacia abajo, yendo todo hacia abajo. Ahora fue un poco más rápido y yo volví a cerrar los ojos y continuaba llorando, y oía a mi suegro que él seguía hablando, y dentro de mí mismo dije: y este hombre no se da cuenta de lo que está pasando. Era un trato directo entre Dios y yo, que aún yendo a mi suegro a un lado mío, él no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Amén, gloria a Dios. Oh, vamos a darle una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Aleluya. Y dice una vez más el 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tienes que entender que si tú te dispones y buscas el rostro del Señor, Dios te va a mostrar cosas grandes. Dios
Dios te va a hablar, aun si es posible audiblemente, que vas a poder oír la voz de Dios. Cuando volvió a bajar aquello, que vuelvo a repetir, en ese momento yo no sabía qué era, sino hasta que ya me convertí, supe que era la presencia de Dios, supe que era el Espíritu Santo de Dios. Volvió a bajar aquello y volví a ver la mano otra vez. Pero ahora ya no la vi del codo hacia abajo, sino que vi todo el brazo, pero sin ver hombro, sin ver rostro. No vi rostro ni vi cuerpo, solo vi el brazo completo, todo. Y el auto, la 4Runner en la palma de su mano. Y me volvió a decir, y me dijo: Melvin, ¿te acuerdas el pacto que hiciste conmigo en tu adolescencia? Y se me vino a la memoria. Iglesia, a mí se me había olvidado. Pasaron los años y a mí se me olvidó aquel pacto que hice con Dios. Me corrompí, me pervertí, me hundí en el pecado, me hundí en la inmundicia. Y cuando me trajo a la memoria aquel pacto que yo había hecho con Él, le respondí, le dije: sí, Señor, lo recuerdo. Y me dijo: ¿te acuerdas lo que me pediste? Le dije: sí, Señor, yo te he cumplido. Me dijo: te he guardado y te he protegido todo este tiempo. Melvin, es tiempo que tú me cumplas la parte que a ti te corresponde. Usted tiene que entender, iglesia, que cuando nosotros hacemos un voto a Dios, Él nos va a pedir que le cumplamos. Y me dijo: es tiempo que me cumplas la parte de tu voto, de tu pacto. Y yo entendí, yo sabía que era que tenía que venir a Él, que ya era tiempo de volver a Él. Solo me dijo eso y la visión se acabó. Escuche lo que le voy a decir. Cuando la visión se acabó, yo abrí los ojos. Pero cuando abrí los ojos, iglesia, mis manos no iban en el volante del auto. Cuando abrí mis ojos, mis manos las llevaba cruzadas en mi pecho de esta manera. Cuando abro los ojos y me doy cuenta que mis brazos van cruzados, que no van en el volante, agarro el volante rápidamente. Lo primero que hago es ver hacia la carretera, hacia enfrente. Lo segundo que hice fue ver el reloj. Era la 1:06. Pasaron 2 minutos exactos. La última vez que vi la hora, que fue cuando ya cerré los ojos, era la 1:04. Cuando abrí los ojos de nuevo, cuando puse las manos en el auto, en el volante, y vi el reloj, era la 1:06 de la madrugada. Habían pasado 2 minutos. Después de ver la hora, lo siguiente que quise hacer es ver el velocímetro. El velocímetro decía, marcaba que iba a 70 millas por hora, la misma millaje que cuando cerré los ojos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Condujimos ese auto, se condujo, Dios lo condujo 2 minutos corriendo a 70 millas por hora en una carretera que es así, subidas y bajadas y abismos a ambos lados, abismos a ambos lados, donde uno no se puede descuidar de esa carretera, porque si te descuidas vas a parar hasta allá abajo. Lo más sorprendente es que después de ver la velocidad, hermanos, yendo a 70 millas por hora, ¿cuánto tiempo cree que corrí? No hablando de tiempo, sino de distancia. ¿Cuánta distancia cree que corrí en 2 minutos con los ojos cerrados? 2.1, 2.2 millas de distancia. Usted sabe que es correr 2 millas en una carretera así,
Hoy en día, vuelvo a repetir, cuando hemos ido a visitar a mi hijo a El Paso allá, analizo y cada vez que entro eso ahí, me pongo a 70. Hermanos, subo todo el monte ese y comienzo a bajar y los 2 minutos se cumplen cuando está arriba del siguiente monte, en la siguiente montaña. 2 millas, eso es sorprendente. Yo no conduje ese auto. La cuestión es que cuando ya por fin compartí mi testimonio, porque vuelvo a repetir, llevaba un testigo a un lado mío. Mi suegro iba a la par mía. Me recuerdo que después de ver todo eso, lo siguiente que hice fue ver a aquel hombre, y yo, las lágrimas no paraban de salirme, y aquel hombre platique. Y yo dije, ¿cómo es posible que no se diera cuenta? Hermanos, algunos me preguntan, y le dijo a su suegro lo que estaba pasando. Le dije, no. ¿Sabe por qué? No porque él se iba a asustar, no, sino porque capaz y me decía, párate y ahorita te dirijo en la oración para que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Pero yo todavía no quería. Me lo guardé y no le dije nada, solo lo miré y seguí manejando. Y yo dije, Dios mío, todo el camino iba llorando. Manejé creo que hasta como a las 4 de la mañana, hasta el sueño se me fue, no podía. Y mi suegro se durmió como a eso, tal vez de las 2 de la mañana se durmió. Se despertó a las 4 y yo todavía manejando, se despierta y se me queda viendo y me dice, ¿todavía vas manejando? Él vio la hora y le dice, sí. Bueno, yo ya descansé 2 horas, me dice, déjame te ayudo. Le digo, no, siga durmiendo. Manejé hasta las 6 de la mañana sin que me bajara sueño. Lo que le quiero decir, iglesia, es que llegamos hasta Los Ángeles y regresamos. Yo no le conté a mi suegro nada de eso. Yo empecé a compartir mi testimonio, esa parte de mi testimonio, hasta que me convertí. Y cuando me convertí, comencé a compartir con los hermanos lo que me había pasado. Mi suegro se me queda viendo y me dice, pero es que Melvin, el carro nunca perdió el control. Melvin, el carro en ningún momento se hizo para un lado o bajó de velocidad. Mire lo que Dios hizo para asegurarse que aquel hombre no se diera cuenta de lo que estaba pasando. El auto siguió conduciendo. Yo ya no llevaba control. Le digo que cuando abrí mis ojos, mis manos las llevaba cruzadas en mi pecho. Y manejé o estuve en la silla de conductor por 2 minutos con los ojos cerrados. Es que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, cosas que no han subido al corazón de ser humano, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! Vamos a darle su ofrenda de palmas fuerte al Señor. Aleluya. Regresamos, hermano. Todo el camino yo no paraba de hablar con Dios. Manejamos de regreso desde Los Ángeles hasta acá. Llegamos a Houston de regreso de madrugada. Nos fuimos en viernes, regresamos el lunes en la madrugada. Regresamos, eran como las 3:30 de la madrugada cuando yo llegué a la casa, ya casi para las 4 de la madrugada. Cuando llegué a la casa, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando yo entré a la casa, comencé a llorar, porque es que todo el viaje no dejaba de sentir aquello que me hacía llorar, aquello que hacía que se me parara, se me enchinara la piel, el Espíritu Santo. Y me recuerdo que entré a la casa y comencé a llorar. Y dije, sí, Señor, sé que ya me estás hablando. Y me recuerdo que fui al cuarto y vi a mi esposa y a mi hija Victoria dormidos. Todavía no teníamos a Esteban. Vi a mi esposa y a mi hija Victoria, de 2 añitos, tal vez cerca de los 3 años, 2 años, dormida ahí con su papi. Volví a cerrar la puerta, no entré, solo las vi y volví a cerrar la puerta.
Y me fui a la sala. Y en la sala me arrodillé. Y comencé a hablar con papá. Comencé a decirle: sí, Señor, gracias. Gracias porque has sido fiel y has cumplido cada parte del pacto que yo hice contigo. Y sé que ahora ya me estás demandando que venga a ti. Pero, Señor, siento que aún no estoy listo, le dije. Siento que aún no puedo, siento que no tengo fuerzas en este momento. Perdóname y no te enojes conmigo. Me levanté y continué mi vida como la traía, según yo. Pero mi esposa empezó a decirme: a ti te veo diferente. Hay algo en ti que no es lo mismo, me decía cuando empezaron a pasar los meses. Y es que hasta mi vocabulario empezó a cambiar. Empezaron cosas a ser diferentes. No que yo me lo proponía, yo mismo me asombraba y decía: ¿por qué ya no puedo hablar como antes hablaba? Todo en mí empezó a cambiar. Hasta que llegó febrero del 2001 y ahí sí, fechas las tengo presentes en mi memoria. La compañía, para en febrero del 2001, ya no está. De primero, la compañía de hacer jacuzzi en la que trabajaba estaba a la orilla del 59. Pero para allá en febrero del 2001, para entrar al 2001, desde enero, nos cambiamos y estábamos en la Cotton Road y la 1960, ahí cerca del 249. Ahí estaba el shop, el taller donde se hacían los jacuzzis. Y me recuerdo que un miércoles 14 de febrero, y me recuerdo bien la fecha y no tiene nada que ver con el Día de los Enamorados. No voy a hacer, por ser el Día de los Enamorados, que el Señor amarre al diablo, nada que ver con eso. Pero fue un 14 de febrero del año 2001. Me recuerdo que cuando llegó el mediodía, la hora de lunch, yo pues ya dijeron: hey, hora de lunch, vamos. Y empecé a caminar hacia la cafetería de ahí del shop. Nos habían puesto microwave, nos habían puesto estufa, había refrigeradora. Empecé a caminar para ir a buscar el lunch que mi esposa me había puesto. Y me recuerdo que cuando estaba a punto de entrar a la cafetería, me llama un compañero de trabajo que se llama Efren, mexicano él. Nos llevábamos muy bien, nos llevábamos tan bien que nos decíamos compita, así como de compadre, pero compita, de cariño, por decirlo así. Y no somos compadres, hermano, nada que ver con eso, solo nos llamábamos de esa manera. Y me recuerdo que estaba a punto de entrar a la cafetería cuando me dice compita, me dice, y ya yo miro hacia atrás y le digo, dígame. Y me dice, vamos a comer afuera. Y le digo, pero es que mi esposa me puso lunch, le digo, no quiero llevarlo de regreso. Déjelo ahí en la refri, me dice, y se lo come mañana, y así su esposa no tiene que ponerle lunch mañana. O no come usted recalentado. Y le digo, sí, yo no tengo problema en eso, le digo. Y me dice, pues déjelo ahí, se lo come mañana, yo lo invito, véngase, yo lo invito, vamos. Y le digo, pero es que, le digo, me gusta mucho lo que traigo. Mi esposa me había preparado una comida que me gustaba muchísimo. Y me dice, yo lo invito, no quiero ir solo. Me dice, vamos, me dice, ok, está bueno. Salgo con él y tal vez usted diga, ¿por qué está contando esto? Ya verá. Llegamos al restaurante, fuimos a comer. Había un restaurante como a unos 2 minutos del taller. Un restaurante de barbecue, pero era buffet, un buffet de barbecue. Cabal en la esquina de la Cotton Road con la 1960. Ahí estaba ese buffet de barbecue. Me recuerdo que llegamos, pues al entrar, pues no me recuerdo si se paga desde que se entra o al final, ya no me acuerdo, pero bueno, agarramos los platos y fuimos a buscar la mesa donde nos íbamos a sentar. Hermanos, nos sentamos y agarro yo el primer bocado cuando aquel hombre me dice, compita, ya es hora que nos pongamos las pilas. Esas son las palabras que me dijo. Compita, ya es hora que nos pongamos las pilas. Yo ya llevaba el tenedor en el aire y me quedé así y me le quedé viendo y le digo, ¿a qué se refiere? ¿Salió algo malo en el chat? Yo pensé que me estaba hablando del trabajo, que tal vez algo había salido malo. Y le digo, ¿salió algo malo en el chat? ¿Salió alguna tina mala? O sea, algún jacuzzi está malo.
Y me dice, no, y se sonríe y me dice, no le estoy hablando del trabajo, compita, me dice. Y le digo, ¿de qué me está hablando? De nuestras vidas con Dios, me dice. Es tiempo que nos pongamos las pilas, que volvamos a los caminos de Dios. Mira, hermano, nomás me dijo esas palabras aquel hombre y volvió a descender sobre mí lo que había descendido en aquella ocasión cuando iba hacia Los Ángeles. Aquello que hacía que se me erizaba la piel, y cuando descendió eso sabía que iba a empezar a llorar, y lo que hice fue agachar el rostro para que aquel hombre no notara que comencé a llorar y se me empezaron a rodar las lágrimas. Y la cuestión, acuérdese que tenía el tenedor en la mano, todavía no me echaba ni un bocado en la mano, y me empezó a temblar la mano de esta manera, así, y bajé y lo puse el tenedor para que él no se diera cuenta, y escondí las manos debajo de la mesa, pero mis manos hacían así, y los cachetes me empezaron a hacer así, y los labios como que si tenía frío. ¿Se ha fijado cuando uno tiene frío? Pero no quería que me viera. Y él empezó a comer. Eso fue todo lo que me dijo. No me dijo nada más. No me dijo textos bíblicos. No me comenzó a evangelizar. Él tenía 2 años que se había apartado de los caminos de Dios. Él era cristiano. Y tenía 2 años que se había desviado de los caminos del Señor. Y lo único que me dijo, ya es tiempo que nos pongamos las pilas en nuestra relación con Dios. Es tiempo que volvamos. Y cuando él estaba y empezó a comer, yo me levanté y salgo hacia el baño. No quería que nadie me viera. Y algunos de las personas que estaban ahí comiendo, cuando yo iba hacia el baño, las lágrimas me iban saliendo y yo iba temblando. Se me quedaban viendo y quizás a lo mejor decían, pobre muchacho, a ver qué le pasa. Y entro al baño a chillar, a llorar, y no aguantaba aquello. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé a respirar profundo tratando de disimularlo. Y me quedé ahí unos minutos en el baño hasta que ya pude salir, que ya más o menos lo había controlado. Y para que Efraín, el compita que le llamaba, no me preguntara si estaba todo bien, agarré fruta, agarré unas cositas ahí para llegar a la mesa de regreso con algo. Y llego, ya se me quedó viendo y quizás notó, ¿no?, mis ojos rojos de estar llorando. Y me dice, ¿todo bien? Y no podía ni hablar. Y le digo, y se me quedó viendo. Está raro usted, compita, me dice. Y siguió comiendo. Eso fue todo. Comimos, hermanos, y salimos disparados hacia el chat de regreso. Todavía faltaban 15 minutos para entrar a trabajar. Nos daban 45 minutos, creo que nos daban. Como era buffet, en media hora comimos y salimos. Llegamos y todavía faltaban como 15 minutos. Hermanos, yo no me fui donde todos estaban. Yo me fui a encerrar al baño. Tal vez no era el lugar más hermoso ni más indicado para estar solo, pero yo quería estar solo. Entré al baño, le puse llave y me recuerdo que solo di tal vez 2 pasos dentro del baño cuando literalmente, hermanos, sentí como una fuerza que le hizo a mis rodillas, así como quien quiebra un palito delgadito, que le hizo a mis rodillas así, las rodillas así, y caí de rodillas. No digo me arrodillé, caí, porque sentí aquella fuerza que dobló mis rodillas, y caí de rodillas, y comencé a llorar, y comencé a hablar con papá. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? Y me volvió a hablar aquella voz que me había hablado cuando iba hacia Los Ángeles. Y me dijo, Melvin, no me sigas dando la espalda. Soy yo llamándote, es tiempo que vengas a mí. Y me recuerdo que abrí los ojos y miré hacia arriba y dije, ¿será que me estoy volviendo loco? Porque yo escucho esta voz. Porque yo escucho que alguien me habla. ¿Y qué es esto? No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero por fin cuando me pude parar, salí. Y me recuerdo que mientras trabajaba anduve callado el resto de la tarde. Y nomás oía que mis compañeros de trabajo murmuraban y decían, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa a Melvin? Nomás oía hacia lo lejito. ¿Y qué trae? No habla, no. Si este siempre anda bailando, no para de bailar, no para de cantar, no para de decir. Miren. Ay, Dios mío. Era el que ponía la fiesta, por decirlo así. Y no hablaba, andaba en silencio. Cuando ya llegaron las 4 de la tarde, dice el manager,
Dijo Michael se llamaba el dueño, un alemán, dueño de la compañía. Dijo Michael que el que quisiera quedarse a trabajar 1 o 2 horas de overtime podía. Y el que gusta irse, que se puede ir. No es obligación que hoy se queden. Eran las 4. Dije yo, aquí me vieron y aquí corrí. Salí disparado para mi casa. Eran las 4 de la tarde, recuérdese, 14 de febrero. Cuando iba hacia mi casa manejando, le dije al Señor, dame una señal que eres tú. Sé que tengo una Biblia ahí en la casa, le dije. Que dónde está, ni siquiera sé. Mi suegro me regaló una Biblia cuando él recién se convirtió. O sea, tenía más de 1 año con aquella Biblia. Yo ya cerca de 2 años. Cerca de 2 años con aquella Biblia. Esto es lo tremendo, hermano, que cuando llego a la casa y comienzo a buscar la Biblia, no la hallaba. Y empiezo a darle vuelta a cosas, hermano. Me dolió y le pedí perdón al Señor, y cada vez que me recuerdo me duele y le vuelvo a pedir perdón al Señor, y sé que ya Dios me perdonó, pero la Biblia estaba en unas cosas que íbamos a tirar a la basura. No sé qué me dio de repente, vi un montón de cosas que estábamos ya acomodando para tirarlas a la basura. Cuando vi la pasta, yo me recordaba que la pasta era como color cafecito oscuro. Y vi los cafecitos oscuros y me le quedo viendo y digo, no me digas. Y cuando empiezo a mover las cosas, ahí estaba la Biblia. Y estaba sellada con el plástico, con la envoltura. Tal y como mi suegro me lo había dado. Ni siquiera eso había hecho en 2 años que me la había regalado. Ni le había quitado ni la envoltura. Estaba selladita. Pero al encontrarla entre las cosas que iba a tirar a la basura, comencé a llorar y la abracé. Abracé la Biblia y le dije al Señor, perdóname. Hermanos, vive Dios lo que le voy a decir. Empecé a sentir amor por aquello que estaba abrazando. No tanto por el libro, sino por la palabra de Dios. Comencé a sentir un amor que me brotaba hacia la palabra de Dios. Y le comencé a decir, esta es tu palabra y mira dónde la tenía. Perdóname, Señor, perdóname. Me recuerdo que la abrí, le quité la envoltura, el plástico, y me le quedé viendo y le dije, Señor, tú sabes que yo no conozco mucho de tu palabra. Son poquitas las cosas que más o menos tengo en la memoria de cuando chiquito mi mamá me llevaba a la iglesia. Y le dije, pero quiero que me hables, le dije. Quiero que me hables a través de tu palabra, le dije. Y me arrodillé y puse la Biblia cerrada delante de mí, la cerré. Y puse mi mano en ella y le dije, Señor, que lo que voy a hacer no sea casualidad ni accidente. Yo voy a abrir la Biblia, Padre, y donde la abra y mis ojos lean, que no sea por accidente que mis dedos, escúchame, Padre, que no sea por accidente que mis dedos abran donde tú tienes que hablarme. Guía mis dedos y que mis dedos abran tu palabra donde tú quieres hablarme, le dije. Y me recuerdo que cuando abrí la Biblia y mantuve los ojos cerrados, no los abrí, abrí la Biblia con los ojos cerrados y volví a sentir aquel reflejo de aquella luz que había sentido cuando iba hacia Los Ángeles. Aquel reflejo, pero ahora sabía que aquel reflejo salía de la Biblia. Y empecé a hacer así porque con los ojos cerrados y podía sentir como que ponían una luz fuerte sobre mi rostro. Cuando la luz empezó a disminuir en fuerza, abrí los ojos y me quedé viendo. Vive Dios que no miento ni exagero. Le dije que no me perdiera, ¿verdad? Salmos 91. Cuando abrí mis ojos se reposaron exactamente sobre el versículo 7 del Salmo 91. No sobre todo el Salmo, sobre el versículo 7 del Salmo 91. Y cuando mis ojos se posaron, leí: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Comencé a llorar porque desde que empecé a leerlo, ese versículo mi mamá me lo recitaba casi todos los días desde que yo estaba pequeño. Mi mamá siempre vivía, se sabía el Salmo 91 de memoria.
y toda la noche antes de dormir ella oraba el Salmo 91. Pero cuando yo iba a salir siempre me decía: hijo, y yo la miraba y me decía: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Siempre me decía ese versículo. Mira, tú tienes que entender que Dios conoce tu vida. Y Dios va a usar los detalles más pequeños para que sepas que es una relación personal la que Él quiere tener contigo. Cuando me habló de esta manera, cuando yo leí eso, hermano, yo entendí, me acordé de todo aquello. Yo dije: wow, me estás hablando de una manera familiar, de una manera que yo entienda que eres tú. Pero ahí no se acabó. Cuando leo eso, cuando leo Salmos 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cerré los ojos y me volvió a hablar, aquella voz me volvió a hablar y me dijo: Melvin, yo te he cumplido. Y me dice: ¿te acuerdas de tal amigo de tu infancia? Y le dije: sí, Señor. ¿Dónde está? Y le dije: muerto. ¿Te acuerdas de tal amigo de tu juventud? Sí, Señor. ¿Dónde está? Muerto, Señor. ¿Te acuerdas de tal amigo de tu juventud? Sí, Señor. ¿Dónde está? En la cárcel, papá. Y empezó a traerme a la memoria tantos amigos con los que crecí, que la mayoría están muertos y otros tal vez presos. Y me dijo: a ti te he guardado, a ti te he protegido, tal y como me lo pediste. Es tiempo de que me cumplas la parte que a ti te corresponde de ese pacto. Y ahí le entregué mi vida a Cristo Jesús en silencio. Solos Él y yo le entregué mi vida a Cristo Jesús. Pero también le dije: sé que lo tengo que hacer público. Sé que lo tengo que hacer público. Señor, el viernes, eso era un miércoles, el viernes voy a ir a la iglesia, Señor. Voy a acompañar a mis suegros a la iglesia. Ellos iban hasta Tombo, hasta allá iban a la iglesia. Voy a ir hasta Tombo, Señor, voy a ir a la iglesia. Y cuando el pastor haga el llamado, yo voy a pasar y te voy a entregar mi vida, Señor, y te voy a servir con todo mi corazón. Pero le dije: hacer eso no es de cobardes, hacer eso es de valientes. Así es que mañana voy a ayunar, le dije. Mañana voy a ayunar pidiéndote que me fortalezcas para que el viernes pueda tener la valentía de pasar enfrente al altar y entregarte mi vida. Me recuerdo que el jueves al amanecer me desperté y me arrodillé y ofrecí ayuno por primera vez. Antes de convertirme públicamente, ya estaba yo ayunando para el Señor. Yo era de las personas, hermano, que 15 minutos me pasaba de la hora de comer y me daba un dolor de cabeza que me duraba el resto del día y a veces hasta el siguiente día. No sé si usted sea así o conoce a alguien así, que se pasa de la hora de que siempre come unos 15, 20 minutos y un dolor de cabeza. Yo así era. Y me recuerdo que me arrodillé ese día y le dije: Señor, tú me conoces. Tú sabes que cuando no como a la hora que estoy acostumbrado a comer, me duele la cabeza. Pero quiero ayunar, Señor. Toma control de mi cuerpo. Que no me duela la cabeza y que no me dé hambre, que no me cueste ayunar para ti. Te lo ofrezco desde esta hora, eran como las 6:30. Te lo ofrezco desde esta hora, Señor, hasta las 4 de la tarde cuando salga del trabajo. Cuando llegue a mi casa, no sé si voy a llegar a las 4:30 o a las 5, pero al llegar a mi casa lo voy a entregar y voy a comer, Señor. Ese día ayuné por primera vez. Para ya no alargar tanto esto, llegó el viernes y cuando iba del trabajo, ayuné ese viernes y no ayuné, creo que ayuné el domingo también, ayuné el viernes también. Y cuando el viernes salí del trabajo, le llamo a mi esposa yendo en camino y le digo: amor, prepara a la niña, arréglense, vamos a ir a la iglesia. Mi esposa se quedó en silencio. Digo: amor, sí, aquí estoy, me dice. ¿Me escuchaste? Creo que sí, me dice. ¿Me dijiste que vamos a ir a la iglesia? y le digo: sí.
arréglate. Entonces dice ella que se le hizo tan curioso que íbamos a ir a la iglesia, que se acordó que había oído a sus papás que algo estaba pasando y que no iba a haber culto el viernes, ese día. Y le llamó a su mamá o a su papá para asegurarse. Y luego me llama de regreso y me dice: amor, hoy no hay culto, dice mi papá. Digo: ¿cómo que no hay culto? Sí, es que no sé qué pasó, ya no van a estar yendo hasta Conroe. Y me quedé yo y colgué. Después, hablando con mi suegro, me explicó que lo que sucede es que ellos pues eran una iglesia pentecostés, pero les habían dado a tener los cultos allá en Tombo en una iglesia bautista. Entonces, la iglesia bautista no creen en los milagros, no creen en el hablar en lengua, no creen en el danzar, no creen en la profecía. Y lo que sucede es que en esos días había llegado un diácono como a supervisar qué estaba pasando en aquella iglesia, por qué estaba creciendo tan rápido. Y llegaron y vieron un culto en el cual hubieron lenguas, hubo danza, hubo profecía, hubieron milagros, hubo de todo. Bueno, terminó el culto y ya estaban todos los diáconos y el pastor esperando al pastor y los líderes, y les dijeron: este es el último culto que tienen acá, busquen otro lugar, y los corrieron. Dios bendiga a los hermanos bautistas. Y los corrieron. Entonces, debido a eso, no había culto. ¿Por qué? Porque no tenían dónde tener los cultos. Bueno, se pusieron las pilas, como decimos en El Salvador. Y el domingo, el sábado en la noche, yo hablo con mi suegro y le digo: oiga, Manolo, oiga, suegro, le digo, dime, me dice, ¿va a haber culto mañana? Y me dice: sí, mañana sí. ¿Y a dónde? ¿Allá en Tombo? Me dice: no. ¿Te has fijado el Holiday Inn? Me dice, el hotel Holiday Inn que está a la par del Walmart de la Walter, en la Walter y la 1960. Hoy en día hay un Walmart, pero donde está el Walmart no es donde estaba antes. Donde el Walmart antes estaba al cruzar la calle, enfrente, pero al cruzar la calle. Hoy en día parece que es una iglesia, una tienda de chinos. Ok, pero a la par del Walmart estaba un Holiday Inn. Y me dice: ¿te has fijado el Holiday Inn que está a la par del Walmart en la Walter? Le digo: sí. Bueno, hemos rentado el salón de conferencias de ahí del hotel. Ahí vamos a tener el culto mañana a las 2 de la tarde, me dice. Ok, está bueno. Ahí llego, le digo. Entonces nos preparamos. Y como el culto no iba a ser en la mañana, sino en la tarde, el carro, uno de los carros, me andaba dando un problemita y me fui a comprar la pieza y me agarró la tarde comprando la pieza y me costó cambiarla. La cambié, ya mi esposa estaba lista con la niña esperándome, pero yo terminando aquello, terminé de arreglarle. Dije: no es posible que el diablo, Señor, le dije, se vaya a salir con la soya y otra vez no vaya a la iglesia, aunque sea tarde me voy. Salimos ya un poco tarde, hermanos, y salimos hacia el salón de conferencia de aquel hotel, en el Holiday Inn. Vive Dios, que no miento lo que le voy a decir. El hermano que habían puesto de ujier en ese día es un hermano que yo conozco desde El Salvador. Crecimos prácticamente juntos. Él se llama Nelson. Me recuerdo que Nelson estaba en la puerta del salón de conferencia como ujier recibiendo a la gente. Y cuando me vio: ¡hey, Melvin! Me dice: no sabes qué alegría me da. Es que nomás me dijo eso y comenzaron las lágrimas a rodar. Y me agachó y dije: no, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? No quiero. Y él como que notó. Y me recuerdo que me abrazó y me dijo: mira, Dios tiene algo especial para ti en este día. Solo entra y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Me recuerdo, hermanos, que cuando él me abrió la puerta, nos abrió la puerta, mi esposa entró primero con la niña. Cuando yo puse el primer pie dentro de ese lugar, de ese salón de conferencia, cuando mi pie cayó sobre la carpeta de ese lugar, me envolvió una vez más la gloria de Dios. Ya estaban en los cantos de adoración. Le digo que ya íbamos tarde. Ya estaban en los cantos de adoración.
Y me recuerdo que cuando sentí aquello comencé a llorar y agaché el rostro así, mira, así, para que nadie viera que iba llorando. Entonces yo iba nada más viéndole los pies a mi esposa para ver por dónde ella iba, y yo la iba siguiendo sin levantar el rostro porque iba chillando. Y ya nos acomodaron, una hermana que estaba de ujier dentro, nos acomodó ya donde nos íbamos a sentar. Ni le di la mano a la hermanita, y me puse a la par de mi esposa. Yo me quedé a la orilla, no veía a nadie, nadie, no sabía si mis suegros estaban ahí, no sabía si mi hermano estaba ahí. Ya mi hermano tenía como unos 6, 7 meses de convertido, o tal vez más, casi el año, tal vez ya mi hermano de convertido. Y no sabía si mi hermano y mi cuñada estaban ahí. Pero yo, así de esta manera, que no quería que me vieran llorando, y trataba de secarme las lágrimas, cuando de repente vuelvo a sentir aquella mano que se posó en mi mejilla, pero ahora se posó aquí en mi quijada. Y me habló el Señor una vez más y me dijo: Melvin, levanta tu rostro y que no te dé vergüenza que te vean llorando por mí. Con delicadeza, con su mano levantó mi rostro así, y ahí me reventé. Comencé a chillar como un niño, comencé a llorar como un niño, y aquella voz me volvió a decir: Melvin, sé que estás esperando a que el pastor predique, y ya dijiste que cuando el pastor termine de predicar y haga el llamado, vas a decir, vas a levantar la mano y vas a pasar enfrente para entregarme tu vida, pero pasa ahora mismo. Y cuando me dijo pasa ahora mismo, yo me quedé y le digo ¿ah? Y solo sentí como que la mano me agarró de aquí de la camisa, y ¡zum!, salgo para enfrente. Yo no me acuerdo haber corrido, pero dice mi hermano que él no se había dado cuenta que yo estaba ahí. Dice que él estaba con las manos levantadas adorando al Señor, cuando de repente dice que oyó una voz que le dijo: abre tus ojos y mira lo que voy a hacer. Dice que cuando oyó la voz, dice que él abrió los ojos y le hace así: y te veo, Melvin, que pasas corriendo a la par mía. Y le digo, bueno, ya después, ¿verdad? Platicando, le digo, ¿corriendo? Y me dice: sí, Melvin, tú no pasaste caminando al altar, tú fuiste corriendo hacia el altar. Y cuando te vi corriendo hacia el altar, dice que dijo: ay, Señor, todo demonio que se apoderó de que tal vez quiere pegarle al pastor, Señor. Dice que se puso a reprender demonios, pensando que yo iba al altar a querer maltratar al pastor. Dice que dijo: ay, Señor, todo demonio que se apoderó de Melvin, lo reprendo en el nombre de Jesús, que tal vez pegarle al pastor quiere. Y dice que le volvió a hablar el Señor y le dijo: que abras tus ojos y mires lo que voy a hacer, te digo. Dice que le dijo. Dice que ahí volvió a abrir los ojos y ya no me vio. Yo ya estaba de rodillas en el altar llorando. Pero la cuestión es que él ya no vio lo que yo hice cuando llegué al altar. Él ya, cuando abrió los ojos, yo ya estaba de rodillas. Lo que yo hice cuando llegué al altar, yo no me acuerdo haber corrido. De eso no me acuerdo, hermanos. Yo solo me acuerdo que una mano, la mano que levantó mi quijada, levantó mi rostro, me tomó de aquí de la camisa y me jaló hacia el altar. Eso es lo único que yo le puedo decir. Yo no sé si caminé, yo no sé si corrí o si volé, yo no sé. Yo solo sé que llegué allá. Y cuando llegué al altar, el pastor estaba con los ojos cerrados tocando la guitarra. Él tocaba la guitarra, estaba cantando y tocando. Y me recuerdo que me paré enfrente de él y le dije: pastor, le grité, ¿verdad? Porque con la música, usted sabe cómo es la música en la iglesia, va un poco fuerte. ¡Pastor! Y cuando oyó, él abre los ojos y al verme enfrente hasta se hizo para atrás. Dice que también pensó que a pegarle iba. Dice que se hizo para atrás y se me quedó viendo, pero cuando ya me vio llorando, dice que él entendió que no era a hacerle daño que iba. Y le grité: quiero entregarle mi vida a Cristo. Y dice que él me dijo: sí, ahorita. Y le dije: no después, ahora mismo. Y otra vez, lo que me hicieron en el baño del CHAP, sentí que una fuerza simplemente dobló mis rodillas. Y ¡pum! Caí doblado y llorando como un niño.
Cuando el pastor se dio cuenta de lo que estaba pasando, puso la guitarra a un lado, se me acercó y me dijo: repite esta oración conmigo. Y me dirigió en la oración para entregarle mi vida a Cristo Jesús. Aquí está lo tremendo, que cuando él estaba terminando de orar por mí, todavía estaba orando por mí, cuando yo sentí que detrás mío había alguien haciendo lo mismo que yo estaba haciendo, o sea, de entregarle la vida a Cristo Jesús. Y yo dije: ¿será que me estoy volviendo loco? Porque siento que hay alguien detrás de mí que está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Y como el pastor estaba orando por mí, pero aquella gloria era tan fuerte, y yo quería abrir los ojos, y medio abrir los ojos, y a ver iba, pero es que la gloria era tan fuerte, y me dice el Señor: ¿para qué quieres ver? Solo déjame te digo algo, que cuando yo llamo a uno, llamo a los dos. Entendí que la persona que estaba detrás de mí, entregándole su vida a Cristo Jesús, era mi esposa. Y así fue. Mi esposa estaba de rodillas llorando, también entregándole su vida a Cristo Jesús. Y me recuerdo que después de que el pastor me dirigió a mí, se acercó a ella y la dirigió a ella en la oración para entregarle su vida a Cristo. Aquí está lo tremendo para terminar este testimonio, hermanos. Cuando el pastor por fin terminó de orar por mi esposa, el pastor volvió a su lugar, agarró la guitarra, bien me recuerdo, agarró la guitarra, se acomodó el micrófono, se acercó al micrófono, y antes de empezar a tocar y a cantar, dijo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cayó una gloria, cayó una unción. Cuando terminó el culto, yo me acerqué a mi pastor y le dije: pastor, ¿por qué recitó Salmo 91:7? Y me dijo: no sé, hijo. Me dice: ¿por qué? No, ¿por qué lo hizo? Me dice: no sé, yo solo sé que cuando me puse la guitarra e iba a empezar a tocar, me dijo el Señor: declara 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y le pregunté al Señor: ¿por qué? Y me dijo: solo decláralo. Y dice: yo solo obedecí. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mi pastor no supo lo que estaba haciendo, pero Dios lo estaba usando para traerme la confirmación de que era Él hablándome y que yo no me estaba volviendo loco, de que Él era diciéndome: te he guardado, te he cuidado y te he protegido, y hoy es tiempo de que vengas a mis caminos. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Voy a pedirle que cierre sus ojos, incline su rostro. Aquellos que están ahí en casa mirándonos, así como Dios me habló a mí, Dios te puede hablar a ti. Esto no es exclusivo, no es porque yo sea más especial que tú, no es porque yo sea mejor que tú. Si tú deseas, Dios se te puede presentar y Dios te puede hablar como se me presentó a mí y como me habló a mí. Si tú te has apartado de los caminos de Dios, es tiempo de que vuelvas. Si tú que nos estás viendo ahí donde tú estás, si aún no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, es tiempo de que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Dice Salmos 91, versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la palabra con la que Dios me llamó. Y sé que le he fallado al Señor muchas veces, porque no somos perfectos. Pero Dios siempre me ha sostenido de su mano.
Yo no pretendo ser perfecto, pero una cosa te digo, sin importar lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar y Dios te puede restaurar. Levanta tus manos hacia el cielo, levanta tus manos. Vamos a adorar un momento, aleluya. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, y cosas que no han subido ni a la mente ni al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Disponte para buscar el rostro del Señor, porque Dios quiere hablarte, Dios se te quiere presentar, Dios quiere una relación personal y estrecha contigo. Levanta tus manos, levanta tus manos. Y lo que tú harás en mí, pacientemente esperaré tus promesas, y sé que seguro harás. Vamos, levanta tus manos. Confesaré tu palabra. Y lo que tú harás en mí, pacientemente esperaré tus promesas. Y sé que seguro harás. Y sé que seguro harás. ¿Qué es lo que tú estás seguro que dará? Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie jamás imaginó, son las que viviré yo. Son las que viviré yo. Decláralo, vamos, levanta tus manos. Deja que la presencia de Dios te envuelva. Deja que su gloria te abrace. Porque esta palabra no es solo para el pastor Carranza. Esta palabra no es solo para aquellos grandes hombres y grandes mujeres de Dios que no han visto cómo Dios nos usa. Esta palabra también es para tu vida. ¡Aleluya! Confesaré tu palabra. Vamos, cántalo con todo tu corazón. Y lo que tú harás en mí, y lo que tú harás en mí, pacientemente esperaré tus promesas. Y sé que seguro harás. Una vez más, vamos, confesaré tu palabra. Y lo que tú harás en mí, pacientemente esperaré tus promesas. Pacientemente esperaré tus promesas. Y sé que seguro harás. ¿Qué es lo
al resucitó. No moriré, sino que viviré. ¡Vamos! ¡Cosas que ojos no vio! ¡Aleluya! ¡Cosas que oído no yo! ¡Cosas que nadie jamás imaginó! Son las que viviré yo, decláralo. Vamos, iglesia, decláralo. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie jamás imaginó. Son las que viviré yo. Vamos, confiésalo. Son las que viviré yo. Son las que viviré yo. Vamos, vamos, profetízalo. Profetízalo. Son las que viviré yo. Son las que viviré yo. Gracias, Señor. Dale una ofrenda de palmas fuerte, 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 fuerte al Señor. Gracias, Dios. Vamos, vamos, vamos. Dale esa ofrenda de palmas fuerte.